El sol de Texas caía implacable sobre la solitaria cabaña, apenas un punto perdido en la vasta y dura llanura. Dentro, una viuda encinta con el corazón latiendo como un tambor de angustia sujetaba un viejo rifle. Estaba sola, marcada por la tragedia y rodeada por un horizonte sin fin. Pero cuando un grito infantil atravesó el aire, no de su propia sangre, sino de aquellos a quienes le habían enseñado a temer, no dudó un segundo. No imaginaba que aquel acto de coraje al rescatar a un niño comanche de una jauría de coyotes salvajes no sería el final de su prueba, sino apenas el comienzo. Días después, la tierra temblaría no por tormenta, sino por los cascos de un centenar de guerreros, con el rostro pintado para la guerra y los ojos puestos en su frágil y vulnerable hogar. Lo primero que consumía a Isabella May Donovan no era el estruendo, sino el silencio. No era la calma de un pueblo dormido, ni el murmullo suave de un bosque. Era un silencio depredador vasto, que devoraba cada sonido y dejaba un zumbido en los oídos. El silencio de las llanuras texanas en 1878. Una tierra que prometía todo, pero solo ofrecía polvo, viento y un cielo tan enorme que podía quebrar el espíritu de cualquiera. Su esposo Jebediah había amado aquel lugar. Veía en el mar infinito de pasto una promesa de futuro en la tierra oscura y fértil que se pegaba a sus botas. «Esta es tierra de Dios», decía con los ojos azules arrugados de alegría, contemplando el pequeño terreno y la cabaña de una sola habitación, que había levantado con sus propias manos firme ante el horizonte. Un sitio para forjar nuestro camino sin deberle nada a nadie. Ahora Jebediah era parte de esa tierra. 6 meses atrás una víbora oculta en la leña lo había arrebatado de su lado. El veneno fue un ladrón veloz e implacable. Habían sido solo ellos dos con sueños tan grandes como el cielo. Ahora quedaba únicamente ella. El silencio y la nueva vida que crecía dentro, un secreto que habían celebrado por apenas una semana antes de que la muerte los separara. Con apenas 24 años, Isabella era viuda y pronto madre. Su rostro, enmarcado por mechones oscuros que antes fueron su orgullo, estaba ahora pálido, marcado por un cansancio más hondo que su vientre abultado. Sus manos, que alguna vez tocaron con gracia el piano en la sala de su padre en Boston, ahora eran ásperas y duras de tanto cortar leña, cuidar el huerto y restregar la ropa sobre la tabla. Sus vecinos más cercanos, los Henderson, vivían a 2 días de distancia, gente buena. Martha Henderson incluso le había ofrecido recibirla en su casa, pero Isabella se negó. Aquella cabaña, ese pedazo de tierra, era lo único que le quedaba de Jebediah. Abandonarlo sería como enterrarlo otra vez. Así que se quedó su mundo reducido a las 4 paredes, al pequeño huerto y al camino trillado hacia el arroyo. Sus únicas compañías eran los elementos. El viento, un lamento eterno, se filtraba por las rendijas de la madera. El sol, un tirano despiadado, agrietaba el suelo como mosaico. Y en las noches los aullidos de los coyotes erizaban los vellos de sus brazos. Cada vez se acercaban más sus chillidos, resonando más cerca al anochecer. Una tarde sofocante, mientras Isabella tendía la ropa entre 2 mezquites torcidos, un sonido extraño interrumpió la sinfonía del llano. Era un llanto humano agudo y aterrorizado. La mano que sostenía la pinza se congeló en el aire. Escudriñó el horizonte con el corazón golpeando fuerte en el pecho. El llano solía engañar con sus espejismos de calor y viento, pero aquello no era una ilusión. Se escuchó otra vez un chillido agudo de puro pavor, acompañado por los gruñidos frenéticos de coyotes. La sangre se le heló. Era un niño. Sin pensarlo 2 veces, Isabella dejó caer la sábana húmeda sobre el polvo y corrió hacia la cabaña. Con manos temblorosas pero firmes, tomó el rifle Winchester de Jebediah, colgado sobre la chimenea. Revisó el cargador. Estaba listo como siempre. Tomó un puñado de balas de un saquito de cuero y las guardó en el bolsillo del delantal. Su embarazo, ya de 7 meses, la volvía torpe. Una oleada de mareo la sacudió su vientre. Era un peso incómodo y pesado. Pero lo ignoró, impulsada por el miedo de lo desconocido y por el instinto de salvar a aquel pequeño. Salió al porche entrecerrando los ojos contra el sol cegador, tratando de ubicar el origen del alboroto. Venía del arroyo a 1/4 de milla, donde unos álamos ofrecían un poco de sombra. Los aullidos eran ahora un coro salvaje, un frenesí de hambre animal, y entre todo aquello aún se oían los sollozos del niño. «Señor, protégeme», murmuró su oración flotando en el aire ardiente.
Recogió sus faldas y echó a correr el rifle pesado pero firme en sus manos. El pasto alto le golpeaba las piernas y sus pulmones ardían, pero la imagen de un niño, cualquier niño despedazado por esas bestias, la empujaba a seguir. Al acercarse la escena se reveló con crudeza. Un niño de apenas 5 o 6 años estaba acorralado contra el tronco nudoso de un álamo. 5 coyotes famélicos de pelaje sucio y ojos encendidos de hambre lo rodeaban saltando y mordisqueando el aire con movimientos letales y fluidos. El más grande se lanzó y el pequeño chilló golpeando con un puñito desesperado. Pero lo que dejó a Isabela sin aliento fue la apariencia del niño, su piel color cobre brillante. Su cabello lacio y negro cortado en un estilo que ella solo había visto en ilustraciones de carteles de Se Busca en el Este caía sobre su frente. Vestía apenas un taparrabo y su pequeño pecho desnudo subía y bajaba con el terror. Era un comanche y un escalofrío helado atravesó a Isabela. Las historias que había escuchado en susurros entre colonos se agolparon en su mente. Relatos de asaltos sangrientos de un pueblo considerado enemigo jurado del hombre blanco que avanzaba sobre sus tierras. Los comanches eran un temor constante, una amenaza invisible siempre presente. Por eso cada colono mantenía un arma cerca y el oído atento a cualquier ruido. Pero aquel niño no era un guerrero, era solo un pequeño. Su rostro estaba surcado de lágrimas y polvo. Sus ojos oscuros abiertos de par en par reflejaban un miedo que iba más allá de razas o lenguajes. En ese instante, no era un comanche. Era únicamente un niño a punto de morir. La duda de Isabela duró apenas un latido. El coyote alfa se lanzó otra vez desgarrando un pedazo del taparrabo del niño. El pequeño tropezó y la manada avanzó oliendo la muerte cercana. «¡Aléjate de él!», gritó Isabela con una voz áspera y poderosa. El animal, sorprendido por la irrupción, retrocedió un instante. Giraron sus cabezas hacia ella los colmillos amarillos al descubierto y un gruñido grave resonando en sus pechos. Isabela levantó el Winchester hasta el hombro sintiendo la culata clavarse en el hueso. Lo había disparado antes contra conejos y alguna víbora, pero nunca contra algo que devolviera la mirada con tanta malicia. Sus manos temblaban, pero apuntó al más grande, el líder de la jauría. Inspiró hondo, sostuvo el aire y apretó el gatillo. El estallido del rifle quebró el silencio del llano como un trueno. El coyote lanzó un chillido agudo y cayó al suelo convulsionando. Los otros 4, confundidos y asustados, se dispersaron. Su valentía se desvaneció frente a la nueva amenaza. Isabela accionó la palanca, expulsó la bala usada y cargó otra. El chasquido metálico le dio una extraña calma. Apuntó de nuevo a uno que dudaba en la distancia y disparó. Erró el tiro levantando polvo tras el animal, pero bastó. Los coyotes restantes, con el valor roto, huyeron con la cola entre las patas, perdiéndose en el pasto alto como espectros. El silencio regresó denso, roto, solo por los sollozos entrecortados del niño. Isabela bajó el rifle con los brazos doloridos por la tensión. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Miró al pequeño acurrucado al pie del árbol, su cuerpo temblando sin control. Despacio, con cautela, se acercó. Sostenía aún el rifle no por miedo al niño, sino por si los coyotes volvían. «Está bien», murmuró con suavidad la voz temblorosa. «Ya estás a salvo». El niño alzó la mirada. Sus ojos negros llenos de miedo y desconcierto. No entendía las palabras, pero sí el tono. Se encogió más contra el tronco cuando ella se aproximó. «No voy a hacerte daño», susurró deteniéndose a unos pasos. Se arrodilló con dificultad, el vientre estorbándole, y dejó el rifle en el suelo como señal de paz. Mostró las manos vacías, abiertas hacia arriba. Él la observaba con el pecho aún sacudido por el llanto. Tenía un corte feo en la pierna, una línea roja donde el coyote había alcanzado a rozarlo. Podía ver las costillas marcadas en su piel cobriza. Llevaba tiempo sin comer bien. ¿Dónde estaba su gente? ¿Por qué estaba solo en ese lugar tan hostil? Preguntas inquietantes se amontonaban en su mente. Salvarlo había sido instinto. Pero ahora, mirándolo herido y perdido en medio de la inmensidad, entendía que apenas comenzaba la verdadera prueba. El silencio, antes opresivo, ahora pesaba con la certeza de una decisión imposible y de que su gesto de compasión había desatado algo fuera de su control. El sol descendía sin piedad, pintando de rojo y naranja el horizonte del oeste. El calor aún emanaba de la tierra reseca.
Isabela permaneció de rodillas una estatua de paciencia mientras el niño comanche la miraba con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. El silencio ya no estaba vacío. Era un abismo de culturas, lenguas y miedos profundos. Sabía que no podía dejarlo allí. Los coyotes volverían de noche o peor podría perderse y morir de hambre o frío. Pero llevarlo a su cabaña era como invocar un rayo sobre su vida. Las historias no eran cuentos. Eran advertencias pagadas con sangre. Recordaba las ruinas humeantes del rancho Parker, relato que servía para asustar a los recién llegados, un recordatorio brutal de la realidad de esas tierras. Pero al verlo con las mejillas surcadas por lágrimas, y el gesto con que acariciaba su herida, su instinto maternal, acentuado por la vida que crecía en su vientre, venció al miedo. No era más que un niño perdido y asustado. «Ven», dijo suavemente en un murmullo tierno. Se señaló a sí misma. Isabela. Luego apuntó hacia su cabaña, apenas visible contra el cielo que se oscurecía. Hogar. Seguro. El pequeño la observó inmóvil, sus ojos negros como obsidiana reflejando la penumbra. No se movió ni un instante. Parecía un venado acorralado listo para salir corriendo ante la menor provocación. Isabela soltó un suspiro. Las palabras no servían de nada. Tenía que mostrarle con hechos. Con esfuerzo y una mueca de dolor se puso de pie lentamente. Tomó el pesado Winchester, lo alzó, y luego se dio la vuelta para caminar de regreso hacia la cabaña. Sus pasos eran firmes sin prisa. No miró atrás, al menos no de inmediato. Avanzó unos 20 pasos con el corazón como plomo dentro del pecho. «Señor, que me siga», pensó. Se detuvo y giró la cabeza. El niño permaneció mucho rato junto al árbol. Finalmente, con evidente esfuerzo, se despegó del tronco. Dio un paso inseguro, luego otro, manteniendo la vista fija en ella. Caminaba con dificultad, arrastrando la pierna lastimada. Mantenía a su distancia una figura pequeña y solitaria, siguiendo a una mujer blanca, a través del inmenso paisaje que se oscurecía. Un alivio tan profundo que casi le dobló las rodillas recorrió a Isabela. Él venía detrás. Para cuando llegaron a la cabaña, las primeras estrellas ya pinchaban la negrura aterciopelada del cielo. El aire se había enfriado, y los grillos entonaban su serenata nocturna. Isabela empujó la pesada puerta de madera y entró dejándola abierta para el niño. Él dudó en el umbral con los ojos muy abiertos al mirar aquel espacio cerrado. La cabaña era de un solo cuarto, pero era todo el mundo de Isabela. En una esquina estaba la estufa de hierro con su tubo subiendo por el techo. En el centro una mesa rústica con 2 sillas, y en el rincón más lejano, la cama con su colcha de retazos, junto a una cuna sencilla, que Jebe Díaz había terminado pocos días antes de morir. La visión aún le atravesaba el corazón de dolor. La mirada del niño se detuvo en la cuna con un destello difícil de descifrar en sus ojos. Parecía incómodo con el encierro, y con los olores extraños a jabón, humo de leña y pan horneado. Isabela se acercó a la estufa y encendió la lámpara de queroseno en la mesa. Una luz dorada llenó la habitación espantando las sombras. El niño se estremeció con la claridad repentina, pero no huyó. Avanzó un paso inseguro, luego otro como probando el terreno. «Debes tener hambre», dijo ella más para sí misma que para él. Fue a la pequeña despensa oculta tras una cortina de tela sencilla. Quedaba un poco de pan de maíz del día anterior y algo de cecina. No era mucho, pero servía. Puso la comida en un plato y lo colocó en la mesa. Luego tomó un cucharón con agua fresca del balde junto a la puerta. Empujó suavemente el plato hacia el niño. Él la observaba con desconfianza, cada movimiento suyo pesaba en el aire cerrado. Miró la comida, y luego a ella. Estaba hambriento, pero el miedo o el orgullo lo detenían. Isabela lo comprendió. Se sentó en una silla, partió un trozo de pan de maíz, y lo comió lentamente. Bebió un sorbo de agua. No lo miraba dándole espacio para decidir. Tras largos minutos de silencio, el hambre pudo más. El niño se arrastró hacia adelante, sus pies descalzos apenas sonando en las tablas. Tomó un pedazo de cecina del plato y retrocedió a la esquina junto a la puerta devorándolo con ansia. Terminó la comida del mismo modo, rápido y desconfiado como un animal salvaje temiendo perder su presa. Al acabar la miró con algo distinto en los ojos, quizá gratitud, quizá la simple calma de un estómago lleno. Ahora venía la siguiente prueba a su pierna.
Isabela fue al pequeño baúl al pie de la cama donde guardaba lo poco de medicinas, jabón, trapos limpios y un frasco de ungüento herbal de olor fuerte, enseñado por Martha Henderson. Se acercó despacio mostrando los frascos en sus manos. Tu pierna, dijo, señalando el rasguño. Debe limpiarse. El niño se encogió arrastrándose más al rincón con los ojos brillando de miedo renovado. El recuerdo de los dientes del coyote aún estaba vivo. Quizá pensó que quería lastimarlo. Isabela suspiró con frustración. Era como intentar amansar a un potro salvaje. Sabía que debía limpiar la herida. En estas tierras una infección era sentencia de muerte rápida. Se le ocurrió una idea. Se sentó en el suelo a unos pasos y levantó un poco su falda para mostrar el tobillo. Esa misma semana se lo había raspado con una piedra en el arroyo. La herida ya cerraba, pero era visible. Mojó un trapo en el agua y comenzó a limpiar suavemente su propio raspón. Fingió un quejido breve y luego aplicó un poco de ungüento. Mira, dijo mirándolo. Sirve. El niño la observaba con la cabeza ladeada tratando de comprender a aquella mujer extraña y su mundo aún más extraño. Cuando terminó de curarse le extendió el trapo limpio y húmedo. No se acercó más. Solo esperó. El silencio se volvió espeso, cargado de preguntas que nadie decía. Al fin, con un respiro profundo y tembloroso, el niño se arrastró hacia adelante. Tomó el trapo de su mano y sus pequeños dedos rozaron los de ella, apenas por un instante. La miró una última vez como pidiendo permiso, y luego dirigió su atención a la pierna herida. Sus movimientos eran torpes, pero imitó lo que ella había hecho limpiando la tierra y la sangre seca de aquel corte largo y superficial. Se estremeció cuando el agua tocó la carne viva, pero no soltó un gemido. Se había tendido un puente frágil de confianza. Débil, inestable, pero real. Al terminar ella le ofreció el frasco del ungüento. Dudó un momento, pero hundió un dedo y extendió la pasta verde y olorosa sobre la herida. La crisis inmediata había pasado. El niño había comido. Su herida estaba atendida, y al menos esa noche estaría a salvo de los depredadores. Pero al verlo después acurrucado en la esquina con los párpados pesados por el sueño, un pensamiento más terrible se clavó en la mente de Isabela. Su gente, los comanches, lo estarían buscando. Un hijo, sobre todo un varón, era algo valioso. No lo dejarían atrás. Y cuando llegaran, ¿qué verían? A su hijo en la cabaña de una mujer blanca sola. ¿Creerían que lo salvó? ¿O pensarían que era una secuestradora, una enemiga? La imagen de las ruinas humeantes del rancho Parker regresó a su memoria ahora con una claridad aterradora. Imaginó su propia cabaña, la que Jebediah había construido con tanto cariño, devorada por las llamas. Vio en su mente la cuna hecha para su propio hijo reducida a cenizas. El silencio del llano roto por el trueno de cascos, acercándose un sonido que solo estaba en su imaginación, pero que era más real y más temible que cualquier aullido. Había salvado una vida, pero quizá al mismo tiempo había firmado su sentencia de muerte y la de su hijo por nacer. Observó al niño dormido, su pecho subiendo y bajando con ritmo tranquilo. Su rostro en calma era angelical. Él era inocente en todo aquello, pero esa inocencia no podría protegerla. Había cruzado una línea invisible peligrosa que separaba dos mundos, y comprendía con una certeza que le helaba la sangre que habría un ajuste de cuentas. La llanura no perdonaba esas transgresiones. Los días se deslizaban unos en otros medidos solo por el paso implacable del sol en el cielo de Texas. Dentro de la cabaña de Isabela surgió una rutina extraña y callada. Al niño, que en su mente empezó a llamar Tuco, como el nombre que una vez oyó de un cazador para un perro valiente, aún lo rodeaba la cautela, pero el filo de su miedo se iba desgastando. La seguía como sombra en las tareas diarias. Cuando ella daba de comer a las gallinas, él se paraba junto al corral mirando con atención a las aves. Cuando arrancaba hierbas de las matas de frijol y calabaza, él se sentaba en la sombra dibujando figuras en la tierra con un palo. Nunca pronunciaba palabra en su lengua, y ella no tenía ninguna de la suya para darle. Su comunicación era puro gesto, una danza muda de miradas y movimientos. El niño aprendía rápido. Descubrió cómo sacar agua del pozo esforzándose con sus brazos delgados y sonriendo orgulloso cuando el chorro brotaba. Llevaba leña en pequeños montones, como imitando con gracia la carga de ella. Una tarde halló una piedra lisa
y con un pedazo de carbón empezó a dibujar en su superficie. Trazó la figura de una mujer con vientre redondo de pie frente a siluetas de coyotes. Luego dibujó a un niño junto a ella. Era su historia el recuerdo de su rescate. A Isabela se le apretó el corazón al verlo. En esos momentos de calma era fácil olvidar el miedo. Era sencillo caer en la rutina de esa nueva vida compartida. La cabaña, antes un monumento a su soledad, ahora se sentía llena. El silencio dejó de ser una amenaza y se volvió un sosiego poblado de los sonidos suaves de dos personas conviviendo. Sin darse cuenta, tarareaba viejas nanas mientras amasaba pan su voz, flotando en el aire quieto. Por primera vez desde la muerte de Jebediah, un hilo de esperanza comenzaba a brotar en su pecho. Pero el temor seguía allí, como un río subterráneo helado, bajo la calma cotidiana. Cada vez que salía sus ojos, recorrían el horizonte buscando señales de movimiento, la polvareda de jinetes, aproximándose. Cada noche el aullido lejano de un coyote la hacía despertar con un sobresalto, y su mano buscaba de inmediato el Winchester, que descansaba junto a la cama. Sabía que su respiro era solo temporal. El niño estaba perdido, pero no era huérfano. En algún punto de esa inmensidad había una familia, una tribu llorando por un hijo desaparecido, y lo estaban buscando. Se sentía en el aire en la forma en que el viento parecía traer advertencias entre los pastos. Los Henderson pronto debían visitarla. Martha solía hacer el viaje cada mes para llevarle noticias y provisiones. Isabela, al pensarlo, sentía mezcla de temor y ansias. Necesitaba el consuelo de un rostro amigo, el sonido de su lengua compartida. Pero, ¿cómo podría explicar al niño qué pensarían, qué harían? Si lo informaban al fuerte más cercano, eso traería otro tipo de problemas, quizás tan mortales como los que ya temía. Una mañana, aproximadamente una semana después de haber encontrado al niño, el aire cambió. Era un matiz sutil, una quietud distinta a la calma habitual del amanecer. Los pájaros estaban callados. El zumbido constante de los insectos había desaparecido. Sobre la llanura cayó un silencio denso cargado de presagio. Isabela estaba de pie en el porche con una canasta de ropa en la cadera cuando lo sintió. Una vibración baja y profunda recorrió las plantas de sus pies. Más que un sonido, era una sensación, un estremecimiento que le subió hasta los huesos. La sangre se le heló. Conocía bien esa señal. Era la tierra temblando bajo el peso de muchos caballos. Sus ojos, abiertos por un miedo repentino y nauseabundo, se alzaron hacia el horizonte y ahí estaba. Una línea delgada de polvo marrón, elevándose contra el azul brillante del cielo de la mañana. Lejos hacia el norte, pero acercándose. Y era enorme. Demasiado grande para ser la carreta de los Henderson. Demasiado grande para un pequeño grupo de cazadores o comerciantes. Taco murmuró con voz apretada de pánico. El niño, que estaba sentado en los escalones tallando un trozo de madera con el cuchillo desafilado que ella le había dado, levantó la vista. Siguió la dirección de su mirada hacia la nube de polvo, y su cuerpo se puso rígido. Se incorporó la pieza de madera a medio tallar, cayó de sus manos. En su rostro apareció una mezcla de reconocimiento y algo que Isabela no pudo descifrar: miedo y esperanza a la vez. Adentro, dijo ella con voz cortante. Lo tomó del brazo y lo jaló hacia la puerta. Esta vez no se resistió. Corrió al interior de la cabaña. Sus ojos seguían fijos en la nube que se acercaba. Isabela lo siguió con el corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Cerró de golpe la pesada puerta de madera y corrió el cerrojo de hierro. Era una defensa endeble para lo que venía, pero era lo único que tenía. Fue hasta la pequeña ventana junto a la chimenea, la única en la cabaña, y miró hacia afuera. La nube de polvo estaba más cerca y ya se distinguían figuras. Jinetes, decenas de ellos. Se movían con una gracia aterradora, cuerpos y caballos, como si fueran uno solo. A Isabela se le cortó la respiración. Eran guerreros. Incluso desde esa distancia alcanzaba a ver el destello del sol en los cañones de los rifles y las plumas en las lanzas erguidas. Eran comanches. Retrocedió de la ventana llevándose la mano a la boca. Su mundo frágil, su paz tan difícilmente construida, estaba por romperse. Habían hallado a su hijo y venían por él. Miró a Tarco. Él estaba en medio del cuarto, el cuerpo pequeño temblando.
No la miraba a ella sino la puerta con los oídos tensos captando el retumbar de los cascos que ahora sonaba más fuerte y cercano. Son los tuyos, balbuceó ella sintiendo las palabras amargas en la boca. El niño asintió apenas un gesto mínimo. El ruido era ensordecedor, un rugido que sacudía la tierra. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Isabela se atrevió a mirar otra vez por la ventana, y el corazón se le detuvo. Ya no era una simple línea de jinetes. Se habían desplegado en un gran círculo silencioso alrededor de la cabaña. Estaban en todas direcciones. Contó 10, 20, 50. Más. Debían ser un centenar. 100 guerreros pintados los rostros severos, máscaras de guerra montados en sus ponis musculosos, con las armas listas. Sus ojos oscuros fijos en la pequeña cabaña que albergaba a su hijo. No gritaban. No cargaban. Solo estaban ahí formando un anillo amenazante de piel, cuero y acero. Ese silencio era más terrible que cualquier grito de guerra. Era el silencio del juicio. El de un depredador que acorrala a su presa sabiendo que no hay escape. Isabela se apartó de la ventana, el cuerpo sacudido por temblores tan fuertes que tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Su mirada cayó sobre el Winchester recargado contra la pared. Un rifle, un puñado de balas contra 100 de los guerreros más temidos de la llanura. Era ridículo. Era un suicidio. Se llevó la mano al vientre instintivamente protegiendo al hijo que esperaba. Había querido hacer lo correcto. Había salvado una vida. Y ahora su recompensa era estar rodeada, juzgada, y casi con certeza condenada a morir. El retumbar de cascos se detuvo. Cayó un nuevo silencio más pesado y absoluto que cualquier otro. Era el silencio de un mundo conteniendo la respiración. Afuera 100 guerreros aguardaban. Adentro una viuda encinta y un niño pequeño estaban al borde de un destino sellado desde el día en que ella disparó contra aquella manada de coyotes hambrientos. La tormenta no solo se había reunido, se había desatado. Y ella estaba en el mismísimo ojo del huracán. El silencio se tensó como cuerda lista para romperse. Dentro de la cabaña el aire era espeso con olor a miedo y a humo viejo de leña. Isabela respiraba entrecortado con jadeos desgarrados. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como un resorte a punto de romperse. Afuera todo permanecía inmóvil. El centenar de guerreros seguía sobre sus caballos, una muralla viva que respiraba amenaza. Estaban esperando. ¿Pero qué? Isabela miró a Taco. El niño ya no temblaba. Una calma extraña se había posado sobre él. Se irguió con los hombros pequeños firmes mirando hacia la puerta. Parecía escuchar no con los oídos, sino con todo su ser. Entonces un nuevo sonido. Una sola voz grave y profunda cortó el silencio. Era un llamado, un nombre pronunciado en los tonos guturales y melódicos de la lengua comanche. Tokia. El niño se estremeció como si lo hubieran golpeado. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Isabela. En ellos vio un torbellino de emociones, alivio, miedo, y un ruego que no entendía. Tokia. La voz volvió a llamar ahora más cerca. Era una voz de autoridad, una voz acostumbrada a ser obedecida. El niño miró la puerta atrancada. Luego la miró a ella. Dio un paso inseguro hacia adelante. Conocía esa voz. Era su padre. La mente de Isabela giraba en un torbellino de decisiones imposibles. Mantener el cerrojo, acurrucarse en la esquina y rezar por un milagro que nunca llegaría. O abrir y enfrentarse al juicio de un hombre que tenía todo para verla como enemiga. Su mano se posó sobre su vientre hinchado. Ya no luchaba solo por sí misma. Miró al niño, su rostro pequeño pero decidido. Él había confiado en ella. La había seguido hasta allí. Había limpiado su herida porque ella le mostró cómo. Había dibujado su figura en una piedra. Ese lazo frágil y silencioso entre ambos era lo único que tenía. Era la moneda que debía arriesgar. Con una respiración profunda y temblorosa que no logró calmar su corazón desbocado, caminó hacia la puerta. Su mano temblaba al tocar el cerrojo de hierro. El frío del metal le caló hasta los huesos. Con un chirrido que pareció retumbar en toda la llanura, corrió el cerrojo hacia atrás. Abrió la puerta. La luz intensa de la mañana la cegó de golpe. Entrecerró los ojos levantando una mano para cubrirse. Cuando la vista se aclaró, la escena frente a ella
se solidificó en un cuadro aterrador. El círculo de guerreros era inmenso, un panorama de rostros pintados cuero y plumas. Pero su atención fue hacia el hombre que había pronunciado el nombre. Montaba un imponente semental negro más alto que los demás ponis. Era un hombre en su plenitud, con el pecho desnudo marcado por viejas cicatrices blancas. Su rostro era un molde severo de autoridad implacable. El cabello negro largo trenzado con plumas de águila. Un arco poderoso cruzaba su espalda y un rifle descansaba en el hueco de su brazo. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Negros y duros como la obsidiana, ardían con un fuego frío de dolor y furia. Era un jefe de guerra. Y la miraba como si fuera una serpiente lista para aplastarse bajo su talón. El niño Tokia se abrió paso corriendo hacia el porche. ¡Puh, puh!, gritó su voz pequeña, perdiéndose en el vasto espacio abierto. El gesto de hierro del jefe se quebró. La furia en sus ojos se suavizó un instante, sustituida por un alivio arrollador. Se desmontó con gracia fluida y de rodillas abrió los brazos. El niño corrió hacia él, enterrando el rostro en el pecho de su padre. El jefe lo estrechó contra sí. Cerró los ojos murmurando palabras en su lengua. Palabras de cariño y consuelo. Por un momento no fue un guerrero temible, sino solo un padre que recuperaba a su hijo perdido. Los otros guerreros guardaban silencio. Sus miradas eran fijas, sus expresiones imposibles de leer. Todos observaban a Isabela. El instante tierno se desvaneció. El jefe, el nombre Quanah Parker, líder comanche, cruzó por su mente. Pero lo desechó como un delirio. No podía ser. El hombre se incorporó enorme, bloqueando el sol. Su mirada descendió hacia la pierna del niño, con la línea roja de la herida ahora limpia y cubierta con el ungüento verde de Isabela. Sus ojos se entrecerraron y la dureza regresó más fría y amenazante. Habló su voz baja y peligrosa, no dirigida a ella sino al guerrero a su lado. Este desmontó y se acercó a la cabaña. Sus movimientos eran depredadores y silenciosos. A Isabela se le atragantó el corazón. Era este el final. Así moriría. El guerrero no la miró. Se detuvo en el sitio donde había caído el primer coyote. Se agachó, examinó la tierra y recogió algo. Volvió con el jefe y se lo mostró. Era la cápsula vacía de su Winchester. El jefe la tomó girándola entre los dedos. Su mirada fue del casquillo al sitio donde había yacido el animal, y al final se clavó en ella con fuego abrasador. Volvió a hablar una serie de órdenes guturales y duras. Dos guerreros desmontaron y avanzaron hacia Isabela. Esta vez sí, el pánico helado y absoluto la envolvió. Retrocedió tambaleándose dentro de la cabaña. Sus ojos buscaron el rifle de Jebediah. Era una esperanza absurda, pero la única que tenía. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el niño Tokia hizo algo inesperado. Soltó la mano de su padre y corrió hacia ella, poniéndose entre Isabela y los guerreros que avanzaban. Levantó sus pequeñas manos, las palmas abiertas, y comenzó a hablar en un torrente agudo y rápido de comanche. Los guerreros se detuvieron en seco. Los ojos del jefe se abrieron sorprendido. El niño siguió hablando, su voz llena de urgencia y súplica. Señaló a Isabela, luego al arroyo. Imitó gruñidos y chillidos como los coyotes. Luego apuntó al suelo donde había caído el primer animal, y volvió a señalar a Isabela haciendo un fuerte ¡pam! Apuntó a su pierna y levantó las manos para mostrar cómo ella le había curado la herida. Estaba contando la historia. Les estaba diciendo lo que había ocurrido. Mientras hablaba, otra figura salió de entre las filas de los guerreros. Una anciana, su rostro un bello mapa de arrugas que narraba una vida larga, con el cabello blanco como la nieve, desmontó de su caballo. Caminaba con la lentitud y la firmeza de quien no necesitaba demostrar autoridad. Era, adivinó Isabela, la abuela del niño, o quizá una anciana venerada. Escuchó con atención el relato de Tokia, sus ojos sabios alternando entre su nieto y la mujer blanca. Cuando el niño terminó con un torrente de palabras y gestos, la anciana se volvió hacia el jefe. Habló con suavidad, pero en su voz había un peso de sabiduría y respeto, que incluso el temido jefe de guerra no podía ignorar. Él escuchó su expresión pétrea, imposible de descifrar, sus ojos fijos en Isabela. Pero mientras la anciana hablaba, la mirada del jefe cambió. El fuego helado de su furia empezó a disiparse, reemplazado primero por confusión, luego por un atisbo de entendimiento y finalmente por algo parecido a respeto.
Cuando la anciana terminó, cayó un nuevo silencio. El jefe comanche Quanah Parker siguió mirando a Isabela, pero la naturaleza de esa mirada era distinta. Ya no era la de un depredador acechando a su presa. Era una mirada de juicio de medida. La veía por primera vez, no como una intrusa blanca, no como enemiga, sino como la mujer que había salvado a su hijo. Dio un paso al frente deteniéndose al borde del porche. Alzó el casquillo disparado del rifle. Luego señaló hacia el oeste, hacia el sol poniente, y pronunció una sola palabra en inglés. Una palabra aprendida de comerciantes y de tratados rotos, una palabra que colgó en el aire con el peso de un veredicto Brave. De inmediato dio una orden seca. Los dos guerreros que se habían acercado retrocedieron y montaron otra vez sus caballos. El jefe se subió de un salto a su imponente semental negro, levantando a su hijo para colocarlo frente a él. Miró a Isabela por última vez. Inclinó la cabeza con un gesto breve, un reconocimiento de una deuda. Y con otra orden hizo girar a su caballo. En un instante el gran círculo de guerreros se deshizo. Todos giraron sus ponis y comenzaron a alejarse. No con prisa, no como en una retirada, sino con la cadencia solemne de una procesión. El trueno de los cascos volvió a escucharse, pero esta vez era un sonido de partida, un sonido de vida, no de muerte. Isabela quedó en la puerta de su cabaña, el cuerpo temblando todavía por el terror vivido, y los vio alejarse. Observó cómo los 100 guerreros que habían rodeado su hogar, que habían tenido su vida en sus manos, se convertían otra vez en una nube de polvo que se desvanecía en la inmensa pradera hasta desaparecer. Estaba sola de nuevo. El silencio regresó, pero ya no era el silencio del miedo ni de la soledad. Era el silencio de la supervivencia. El silencio de una deuda saldada y de una vida perdonada. Miró sus manos aún temblorosas y luego su vientre. Una lágrima ardiente le rodó por la mejilla y cayó en el polvo. Era una lágrima de terror, de alivio, de la dura comprensión de aquella tierra brutal, hermosa y despiadada que llamaba hogar. El juicio de la llanura había sido dictado, y contra todo pronóstico, había sido hallada digna. El polvo se asentó, el trueno de los cascos se convirtió en un recuerdo, un eco en el viento. Isabela permaneció en su porche largo rato, mirando el horizonte vacío, hasta que el sol estuvo alto, con el cuerpo todavía vibrando con el fantasma de su miedo. La pradera parecía demasiado callada, como si también estuviera recuperándose de la confrontación. El niño Tokia ya no estaba. La cabaña que había sentido tan llena con su silenciosa presencia, ahora parecía inmensamente vacía. El pequeño trozo de madera que había dejado caer en el escalón era la única prueba física de que había estado allí. Isabela lo recogió pasando los dedos por la forma áspera e inconclusa. Le pareció un tesoro imposible, y un cansancio profundo se apoderó de ella, más pesado que cualquier trabajo. Entró recibiendo el aroma familiar de su hogar, como un bálsamo. Sus ojos fueron al plato en la mesa, el mismo donde le había servido la primera comida, luego al rincón donde había dormido, las tablas aún marcadas con la huella leve de su pequeño cuerpo. Solo había sido parte de su vida una semana, pero su ausencia dejaba un vacío. Había enfrentado a la muerte. Había enfrentado a un centenar de los guerreros más temidos de las llanuras, y había sobrevivido. Pero aquel encuentro la había transformado. Las líneas claras y sencillas que antes trazaba entre amigo y enemigo, entre seguridad y peligro, se habían difuminado en una realidad complicada y confusa. Había mirado a los ojos del enemigo temido, y había visto el amor de un padre, y el respeto renuente de un jefe. Los días se convirtieron en una semana. El ritmo de su vida solitaria regresó, pero ya no era el mismo. Cuando observaba el horizonte no lo hacía con el mismo filo del miedo, sino con una extraña sensación de vínculo. Ya no era solo una intrusa en esas tierras. Ahora formaba parte de su historia. Una tarde mientras cuidaba su huerto vio a un jinete que se acercaba. Su corazón dio un salto conocido, pero aquel era un jinete distinto. Conducía una mula de carga y montaba con la postura encorvada y cansada de un viajero de largas distancias. A medida que se aproximaba, reconoció el rostro curtido de Silas Croft, un trampero amigo, que pasaba por allí un par de veces al año, rumbo a los puestos de intercambio en el norte. «Buenas tardes, señora Donovan», llamó Silas con su voz áspera. Se quitó el sombrero polvoriento. «No más de paso. Pensé en ver si le hacía falta algo». «Silas», respondió ella,
y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Qué bueno verlo. Por favor, baje. Puedo ofrecerle un poco de agua fresca. Silas desmontó sus huesos viejos, crujiendo en protesta. Aceptó con gratitud el jarro que ella le alcanzó. Muy callado por aquí, observó limpiándose la boca con el dorso de la mano. Demasiado callado. Así ha sido, coincidió ella con voz neutral. Silas entrecerró los ojos, sus pupilas azules agudas y desconfiadas. Escuché una historia en el fuerte. Una historia increíble. Que un centenar de guerreros comanches guiados por el mismísimo Quanah Parker visitaron la cabaña de una mujer sola en estos parajes. La sangre de Isabela se congeló. Quanah Parker. Había sido él, el más temido y poderoso de los jefes comanches, un nombre convertido en leyenda en las llanuras. Dicen, continuó Silas bajando la voz, que el hijo menor de Parker, el pequeño Raven, se perdió en una tormenta. Todo el pueblo salió a buscarlo. Y lo rastrearon hasta aquí, hasta esta cabaña. Se detuvo dejando que el peso de las palabras colgara en el aire caluroso. El cuento dice que hallaron al niño sano y salvo, que había sido rescatado de una jauría de coyotes por la mujer de la cabaña, una viuda encinta. Miró a Isabela con un gesto mezcla de asombro e incredulidad. Cuentan que Quanah Parker, un hombre que no se caracteriza por su bondad hacia los nuestros, retiró a sus guerreros y se marchó. Dejó a la mujer sin daño. Dijo que tenía un corazón valiente. Isabela no dijo nada. Se limitó a mirarlo, la mente dándole vueltas. La historia ya viajaba llevada por el viento como fuego en los pastizales, convirtiéndose en parte de la memoria de la tierra. La gente en el fuerte lo llama un milagro, comentó Silas, negando con la cabeza. Yo no creo mucho en milagros, pero que me lleve el diablo si esto no se le acerca. Miró alrededor hacia la pequeña cabaña vulnerable y la inmensidad de las llanuras extendiéndose en todas direcciones. ¿Tiene un ángel guardián, señora Donovan? ¿O es más dura de lo que aparenta? Quizá un poco de ambos, susurró ella apenas audible. Silas se quedó un rato compartiendo noticias del mundo, pero Isabela apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otra parte, repasando los hechos, viéndolos ahora bajo esta nueva luz. Quanah Parker, el pequeño Raven. Los nombres le daban un peso real y aterrador a lo ocurrido. Cuando Silas se marchó rumbo al norte, Isabela caminó hasta el límite de su terreno, al sitio donde había estado el gran círculo de guerreros. La hierba ya brotaba otra vez, las huellas de los cascos se desvanecían, pero el recuerdo estaba grabado en la tierra y en su alma. Permaneció mucho tiempo allí, mirando la puesta de sol tiñendo el cielo con los mismos colores encendidos del día en que salvó al niño. Y cuando aparecieron las primeras estrellas notó algo a sus pies. Era una piedra plana del mismo tipo que el pequeño Raven había usado para sus dibujos. Pero esta era distinta. Era lisa y oscura, y en su superficie estaba grabada la figura de un águila en vuelo. No había estado allí antes. La recogió sus dedos siguiendo las líneas hondamente talladas. Era un obsequio, una señal, un mensaje dejado para ella, un reconocimiento silencioso de la deuda entre un jefe poderoso y una viuda encinta. Era un eco del trueno, una promesa susurrada por el viento. Semanas después, Martha y John Henderson llegaron por fin en su carreta a la cabaña. Traían provisiones y una avalancha de preguntas, pues habían escuchado la misma historia increíble de labios de Silas en el camino. Isabela por primera vez les contó todo. Las palabras salieron como un torrente, liberando el miedo y la tensión que había guardado tanto tiempo. Martha lloró apretando su mano mientras John, hombre de pocas palabras, negaba con la cabeza en asombro silencioso. «Debiste venirte con nosotros». «Isabela», dijo Martha, la voz entrecortada por la emoción. «No es seguro que estés aquí sola». Isabela miró su cabaña, la vasta tierra abierta que casi la había consumido. Sintió el peso de la piedra del águila en su bolsillo. «Este es mi hogar», dijo con voz firme. «Yevedia y yo escogimos este lugar. Y creo que la tierra también me ha escogido a mí». Había enfrentado lo peor que la pradera podía lanzarle y había resistido. Ya no era solo una sobreviviente. Ahora formaba parte de aquel lugar, su historia entretejida en el mismo tejido de la llanura. El miedo no había desaparecido, pero sí se había transformado.
se había convertido en respeto, en una comprensión profunda del frágil equilibrio entre la vida y la muerte, entre la valentía y sus consecuencias. Meses después, con el primer soplo frío del otoño en el aire, Isabela entró en trabajo de parto sola en su cabaña, con el recuerdo de Jebediah y el espíritu de un centenar de guerreros silenciosos como testigos, trajo al mundo una nueva vida. Un hijo. Lo llamó Jebediah en honor a su padre, pero le dio un segundo nombre, Quanah. Mientras lo sostenía en brazos, los diminutos dedos del recién nacido se aferraban a los suyos. Alzó la vista hacia la ventana, hacia la vasta pradera sin fin. Seguía siendo un territorio salvaje e indomable de belleza dura y violencia repentina, pero ya no era solo un lugar de pérdida y soledad. Ahora era un sitio de coraje, de gracia inesperada, y de un lazo forjado en el fuego entre una viuda encinta y un jefe comanche. Era su hogar, y por primera vez sintió verdadera paz. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de promesas de futuro, de historias por contar, y del latido firme y sereno de dos corazones valientes. La historia de Isabella May Donovan y el niño comanche no es solo un relato de supervivencia, es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para mostrar valentía frente a lo imposible. Nos recuerda que la empatía es un lenguaje que trasciende todas las barreras y que un solo acto de valor puede extenderse como ondas en el agua, cambiando no solo una vida, sino también el rumbo de la historia, aunque sea en pequeña escala. La prueba que enfrentó Isabela en las llanuras de Texas demuestra que incluso en el entorno más hostil se pueden forjar vínculos y ganarse respeto con acciones, no con palabras. Su legado y el del hijo que llevó en su vientre es un recordatorio poderoso de los lazos inesperados que nacen en el crisol del viejo oeste. Si esta historia de coraje, supervivencia y gracia inesperada te conmovió, te pedimos que presiones el botón de me gusta. Compártela con quienes disfrutan de los grandes dramas históricos y suscríbete a nuestro canal para más relatos verdaderos del corazón salvaje de la historia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la luz estas narrativas increíbles. Gracias por escuchar.